Hola gente. Bien, hoy me gustaría hablar sobre el filósofo Yuval Harari y su libro Sapiens. Además quiero comentar algunos mensajes que estuvo dando en presentaciones en Davos en los últimos años. Este autor nació en Israel en 1976 y podríamos decir que es importante prestarle atención porque su posición tal vez resume el pensamiento o la lógica con la que se mueve el sistema en el que vivimos. También nos puede permitir saber hacia dónde se pretende dirigir a este sistema. El libro está estructurado de tal manera que se va contando de forma breve, casi que una historia completa de la vida sobre la Tierra, haciendo especial énfasis en el ser humano. Se toma la versión científica evolucionista y se explica que hace 2,5 millones de años el Australopithecus caminó por África, moviéndose lentamente hacia Europa y Asia. Estos distintos ambientes provocaron caminos evolutivos diferentes. Europa y Asia occidental tuvo al Neandertal, Asia oriental tuvo al Homo erectus, en la isla de Java, actual Indonesia, estaba el Homo soloensis, en la isla de Flores vivió el Homo floresiensis, en Siberia los denisovanos, en algunas zonas de África el Homo rudolfensis, así como también el Homo ergaster, y desde el norte de África se fue extendiendo hacia Europa y Asia, hace alrededor de 100.000 años, el Homo sapiens. Estas especies de humanos, podríamos llamarle, habrían llegado a convivir en el planeta Tierra desde hace 2 millones de años hasta hace 10.000 años aproximadamente. Sabemos que el Homo sapiens desarrolló, frente a sus semejantes que habitaban la Tierra, unas capacidades cognitivas avanzadas que son fuente de especulación para los científicos todavía en la actualidad. Hay que decir igualmente que el Homo sapiens casi que pasó 2 millones de años sin realizar avances importantes. Es solo hace 150.000 a 70.000 años cuando se empieza a expandir. El autor nos explica cómo los científicos intentan reconstruir el modo de vida que tuvieron estos ancestros a partir de los conocimientos biológicos que se pueden tener y también a partir del descubrimiento de restos óseos o arqueológicos. Eso les indica, entonces, que durante mucho tiempo el Homo sapiens simplemente se dedicó a la caza y a la recolección, sumando también algo de carroña. Hay quienes teorizan que un avance cognitivo grande puede haberse dado cuando al cazar animales buscaban llegar hasta la médula y así obtener nutrientes que pueden haber impulsado a la evolución. También aparece el uso del fuego como un factor que mejoró mucho las cosas. La realidad es que hay distintas hipótesis, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que cambió. Lo que sí es aceptado es que hace 70.000 años algo causó que el Homo sapiens se extienda hacia el continente asiático y también hacia Europa, y si bien durante algún tiempo tuvo convivencia e incluso posibles cruces, es muy probable que finalmente haya terminado causando la extinción de todos estos ancestros semejantes. Una conclusión que saca el autor a partir de esto es que allí donde el sapiens se extendió causó desórdenes en los ecosistemas, impactos ecológicos graves y extinción de especies. Él admite que algunos de estos factores también pueden haber sido propiciados por cambios climáticos naturales, pero mayormente coloca la culpa sobre el ser humano. Otra conclusión que saca es que en ese periodo de tiempo, que fue desde hace 70.000 a 35.000 años, se dio una revolución cognitiva en la cual el humano desarrolló el lenguaje complejo que hoy por hoy ya tenemos, lo cual le permitió debatir, deliberar y hablar entre sí, así como también sobre otros. A esto el autor lo cataloga como chismorrear. Una gran ventaja que habría dado el lenguaje y que según el autor habría contribuido a las expansiones, habría sido la gran capacidad para cooperar. Por un lado, nos podíamos informar mutuamente sobre cosas a nuestro alrededor, las características de nuestro territorio, por ejemplo, pero al mismo tiempo el humano cooperó creando mediante el lenguaje lo que el autor se esfuerza en llamar ficciones, realidades imaginadas. Obviamente, desde la perspectiva de este filósofo, la cual es el ateísmo, lo primero que se menciona como una ficción que contribuyó a la cooperación entre personas es la religión, que sería, según Harari, una realidad imaginada,
comparable a lo que en la actualidad es la ley, el comercio o la nacionalidad. En ese pasado remoto se acepta que en algunos lugares del globo pudo haber tanto agresividad entre los humanos y en otros sitios paz y compañerismo, pero lo que sería seguro es que los distintos grupos habrían cooperado bajo mitos comunes. Esto, además, habría sido la semilla para generar jerarquías sociales, que más adelante se manifestaron plenamente a gran escala. Él da el ejemplo de los estratos sociales que estuvieron durante mucho tiempo en India. Y subrayo lo de gran escala porque el autor menciona que en un principio es probable que los grupos humanos fueran aproximadamente de 150 personas, lo cual les permitía conocerse e interactuar. En un principio, las primeras creencias religiosas habrían sido animistas, es decir, se consideraba que prácticamente todo lo que existía tenía algo así como un espíritu interior. El autor recalca que desde el momento que se da la revolución cognitiva, los cambios que vive el ser humano dejan de ser meramente biológicos y pasan a ser culturales. Con esto se establece una diferenciación entre lo que nos es dado por la biología y lo que creamos en la cultura, mediante lo que el autor considera ficciones, como mencioné antes. Más adelante en el tiempo, hace ya 12.000 años, se menciona que ocurrió una revolución agrícola-ganadera. Sobre esto, Harari comenta que la ventaja de este modo de vida fue la gran multiplicación de los grupos, que ya dejaron de estar limitados a aproximadamente 150 personas y fueron muchos más, pero habría tenido una gran desventaja por la dependencia en cuestiones climáticas, también por enfrentamientos entre grupos o surgimiento de nuevas enfermedades. Se ganó en un aspecto evolutivo porque la especie se multiplicó, pero se perdió una cierta seguridad que había cuando se cazaba y se recolectaba. Además de la ganadería y la agricultura, también se desarrolló la pesca. Cuando Harari hace un repaso de la expansión de la humanidad, explica cómo, en todos los lugares donde se llegó, hubo, como mencioné antes, un impacto ecológico. Se extinguieron especies y se afectaron ecosistemas, y el motivo por el cual esto se subraya es porque se considera que en la actualidad estamos a punto de hacer lo mismo. Una vez que se dan estos cambios, el autor explica cómo hubo establecimiento de humanos en ciudades que a su vez posteriormente pasaron a ser reinos e imperios. Como venimos diciendo, el autor considera que hay ciertas ficciones que se extendieron y que se obligó a que las personas las crean para el funcionamiento de estos modelos. Serían órdenes imaginados colectivamente que se sostienen ya sea por el monopolio de la fuerza o por la creencia colectiva. El surgimiento de la escritura, aparentemente en Sumeria, hasta donde hoy por hoy se tiene investigado, habría contribuido en gran medida al mantenimiento de esos modelos y al surgimiento de burocracias que a su vez marcaron diferencias jerárquicas. Cuando se mencionan estas diferencias, el autor encuentra justamente distinciones jerárquicas y hace énfasis en todo lo que hoy por hoy podríamos considerar un tanto de ideología progre, ¿no? Entre hombres y mujeres o entre personas de distintos colores y demás, y también marca cómo habría una suerte de diferenciación entre el que es del propio país y un punto de vista como en contra del extranjero, cosa que, como sabemos, por estas ideologías se exagera mucho. Una vez que se llega a este punto, el autor menciona que típicamente la gente ve a los imperios históricos que han existido como algo malo, pero él saca la conclusión de que en verdad, viviendo bajo imperios, es cuando se han conseguido los periodos de mayor estabilidad en la historia. Esto entonces lo hace llegar a una conclusión que además puede ser la conclusión de este propio video, y es en donde puede estar lo preocupante, y es que todo el repaso histórico que él hace le sirve de justificación para hablar de una suerte de nuevo imperio global que tendría que existir, que probablemente tendría que ser manejado por algo así como eruditos en diferentes áreas, especialmente las tecnológicas, y que serviría para evitar los problemas, por ejemplo, ecológicos o de extinción de especies y cuestiones climáticas y demás, que, como digo, este autor ve que está a punto de venir. Él menciona que los estados-nación serían poco eficientes para combatir estos problemas. Esto al mismo tiempo se puede complementar con lo que ha dicho en estas charlas en Davos. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, que el humano está avanzando por el lado tecnológico de una manera
que nos hace preguntarnos si de acá a una década o 2 décadas vamos a seguir simplemente siendo Homo sapiens o si ya vamos a cambiar hacia algo que va a mezclar lo tecnológico, lo electrónico con el cuerpo humano. En ese sentido es un poco contradictorio lo que él menciona, porque cuando hace estas charlas en el Foro Económico lo hace en tono de advertencia, y al hacerlo en tono de advertencia uno podría encontrarle sentido, porque justamente él advierte que todo esto puede tener un lado muy negativo, pero lo que es bastante irónico y bastante contradictorio es que lo vaya a mencionar exactamente en esa institución donde, como hemos visto en el video que hicimos sobre el foro, curiosamente se propone la mezcla entre las personas con ciertas cuestiones electrónicas. Entonces, en ese sentido es un poco contradictorio. A mí me hizo acordar al tema de Elon Musk, cuando él dice que puede ser muy peligroso mezclar lo humano con lo electrónico y al mismo tiempo tiene una empresa que directamente se dedica a hacer avances con respecto a todo eso. Entonces, bueno, como digo, este autor puede servir el entenderlo porque creo que resume y encapsula toda la lógica con la que se mueve o con la que se está moviendo el modelo en el que vivimos. Así que pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo.